Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nayas Karate y el día de hoy empezamos con un nuevo video. Bueno, el video del día de hoy es un video muy especial y es un video que ustedes me han pedido después del video que hice hablando sobre lo que me gusta y lo que no me gusta de Japón, toda mi impresión obviamente. Entonces este video se trata de el bullying en Japón. Creo que esto va a ser algo así como un story time, va a ser el primer story time de mi canal. Espero que hagan más porque hay muchas cosas por contarles para que me conozcan un poco más y sepan también de lo que he pasado o bueno, las cosas que he vivido en este país tan grande y tan grandioso. Para este story time creo que era un merecido tecito de manzana, que es de los tés favoritos míos. Para que me acompañe, ya que vamos a tener que mojar la garganta después de hablar y contar mucho. Quiero hacer esto un poco corto porque si la verdad me extiendo en el tema, son 3 años de una larga historia, de muchas cosas que han pasado. La verdad es que la voy a hacer muy larga y este video podría durar fácil 2 horas. Pero como no queremos que ustedes se aburran y no quiero que la verdad ese video dure 2 horas porque ahí me tiro la cabeza en la edición y en las partes que tengo que cortar y todo eso, así que empecemos con el video ya. Bueno, como les conté, yo tengo aquí en Japón ya unos cuantos años. Llegué, para ser exacta, cuando empezaba el primero de secundaria. En Perú ya estaba en segundo de secundaria, pero aquí estaba, recién me bajaron un año y estuve en primero de secundaria. Cuando yo ingresé al colegio fue difícil al principio porque yo no hablaba japonés, entonces se me interpuso mucho esa barrera del idioma, pero gracias a Dios la supe superar muy rápido porque puedo decir que soy de aprender rápido y más si le echo ganas. Entonces tuve una profesora que me acuerdo que era argentina, que me enseñaba español a japonés, entonces se me hizo un poco más fácil aprender el idioma. Pero desde un principio me sentí bien excluida tanto por los profesores como por los compañeros de salón. Uno entiende que en cierto punto los profesores te excluyen de la clase para que no retrases el aprendizaje de los demás, pero hasta cierto punto. En una clase de arte en la que solamente tienes que pintar, créanme que no es necesario que me lleven a otro salón, porque era pintar. No había más lógica en pintar. Eso claro como uno de los ejemplos de exclusión que tenía en mi colegio, que era que me llevaban a otro salón todo el tiempo y era como que yo no quería estar en ese salón porque me sentía muy aburrida. Era todo el tiempo yo con un cuaderno tratando de escribir cuentos. Me acuerdo que en ese tiempo escribía muchos cuentos, escribí 3 cuadernos de puros cuentos porque lo que me decían era todo el tiempo que si yo no entendía la clase pues me sacaban, si yo no entendía la clase pues no sacaba, y como yo no entendía japonés pues me sacaban. Eso empezando los 3 meses en el que yo empecé el colegio. Después de eso yo entendía ya las clases, porque obviamente matemática la entiendes porque a mí ya me habían enseñado en Perú matemática, y la verdad es que no voy a decir ni voy a hablar mal, pero en Perú la matemática es mucho más avanzada que aquí. Entonces ya le entendía a la matemática, es fácil, podía hacer un examen de matemáticas, pero no tomaba esa clase tampoco porque ellos pensaban que pues no sé qué pensaban, pensaban que no entendía absolutamente nada. A los 3 meses yo ya entendía, más no hablaba porque mi mamá no habla japonés, entonces yo hablaba todo el tiempo con mi mamá en español, y en el colegio no hablaba porque como sentía que todo el mundo me excluía y me veía como bicho raro, era como que yo no hablaba con nadie y siempre me mantenía en mi círculo de confort, en mi lugar de confort, para no afectar a nadie y no, pues también tenía miedo de decir alguna palabra porque yo me daba cuenta de que alguna vez que hablaba con el profesor y para pedirle cierta cosa o preguntarle cierta cosa, hablaba, tal vez decía alguna palabra mal o decía alguna palabra sin querer, o sea, no me sabía explicar y el profesor me miraba como raro y mis compañeros se burlaban, y entonces para mí era muy chocante. Pero ahí nomás no estaba la cosa. Aquí en Japón tienen un prototipo de mujer, o tanto mujer como hombre, en el cual una talla S es una talla S así, o sea, lo que cae en mi cara.
Las chicas son muy flaquitas, la gran mayoría son muy delgadas. Y bueno, yo soy, pues ya saben, cuerpo de como de perita, soy muy caderona. Entonces era como que siempre era... En ese tiempo yo estaba bien subida de peso. Yo pesaba como de 70-75 kilos siendo una niña de 11-12 años. Entonces yo sí estaba subida de peso. Pero no por eso a mí me tenían que hacer bullying, ¿no? O sea, yo toda mi vida había sufrido de sobrepeso desde los 8 años y tenía harto tiempo luchando contra el sobrepeso. Pero, digamos que aquí empezaron a tomar burla a mi sobrepeso, como en Perú, porque en Perú también muchas veces me hacían bullying por el sobrepeso que yo tenía. Al principio no me afectaba, después me empezó a afectar porque era como que en el colegio tú pasas con tu bandeja a la hora de la comida, así tipo pasas, y ellos te van sirviendo tus compañeros, después te toca a ti servir la comida, pero pasas con tu bandeja. Entonces, yo no hablaba japonés, pero yo sí entendía. Entonces, cuando yo pasaba con la bandeja, me iba dando cuenta de lo que ellos comentaban a la hora que me servían la comida. Como comentarios, ella no debería comer tanto, no le sirvas tanto porque ella no debe comer, ella está muy subida de peso, no le sirvas. O simplemente eran tan groseros que hacían, ¿qué les explico? Cogen, por decir, con el cucharoncito el pedazo de carne, y como todo era contado, y me lo tiraban en el plato. Así, tal cual, en el plato, me lo tiraban como si fuera una, no sé. Y yo me quedaba así y todo el plato se salpicaba, y entonces yo hasta se me salpicaba la ropa y era como que... eran muy groseros. Entonces yo a veces correspondía a cuando era la hora de la comida. Ahí empezaron otros problemas, que tenemos un problema de desorden alimenticio que tuve en mi adolescencia. Entonces este va a ser otro tema para otro video, creo. Si quieren, manito arriba para las personas que quieren que hable de mi desorden alimenticio. Que yo ya dejaba de comer a la hora de la comida para que no me fastidiase. Decía, no tengo hambre, no quiero, gracias, chau, no quiero. Y no hacía que me sirvan la comida. Entonces ahí empezó otro problema, pero es otro video. Era otra manera en la que me fastidiaba. Después, yo entré en el equipo de tenis porque en todo el colegio te hacen que entres a un equipo, ya sea de tenis, de badminton, de vóley, de cualquier cosa. Y yo ingresé al grupo de tenis porque en sí yo ya había practicado tenis en Perú, entonces tenía un poco de noción de lo que era. Y bueno, en todo el proceso de hacer eso y no hacerlo, entré al grupo de tenis y bueno, me tocaban con algunas compañeras de mi clase, con otras que no eran de mi clase. Compañeras que no eran de mi clase, yo no tenía ningún problema con las compañeras que no eran de mi clase, pero al yo estar en ese equipo de tenis, ya compartiendo con ellas, me llegué a llevar bien con algunas, pero no tan bien con las que iban en mi clase. Entonces ellas empezaron como a meter un poquito de cizaña a esas compañeras, diciéndole sí, pues si a veces me querían mandar en un campeonato, que por qué, si ella no habla japonés, que si le preguntan cómo va a responder. Y ellas pensaban que yo no entendía lo que ellas decían, pero yo sí entendía lo que ellas decían. Entonces me empecé a sentir mal. Y yo siempre fui alguien de que se sentía mal en un lugar, era corre y sal de ahí. Y sí, me corría de eso y me salía del tenis. Al salirme del tenis pasaron muchas cosas, porque llegué a tener problemas en cancha, problemas con esas niñas de que me escondían a veces pues las pelotas, no me querían compartir las pelotas. Entonces me salí del tenis. Pero para esto ya estaban involucradas niñas de otras clases. Entonces ya no era solamente la niña de mi clase o las niñas de mi salón, sino ya eran las niñas del mismo grado pero de otras secciones. Ya clase B, clase C, ya se estaban poniendo como que todas un poquito a decir como que no, como que yo quería llamar, o yo llamaba más la atención de lo normal, porque los profesores a veces, o por decir la profesora de tenis siempre me preguntaba, tú lo puedes hacer, hazlo, y me incluían. Y ellas siempre me habían excluido. Al ver que una profesora me incluía en algo, ellas parecía que les fastidiaba. Quién sabe qué pasaba por su mente, pero les fastidiaba. Bueno, rebobinando el tema.
Yo me tenía que meter a una clase obligatoria porque siempre tenías que estar en una clase de extra. Y en este caso me metí a la clase de fútbol. En la de fútbol eran puros niños. Eran puros niños. No había ni una niña que jugara fútbol. Pero al principio no me querían admitir en la clase de fútbol. Y yo quise porque a mí, bueno, mi papá jugaba fútbol. Entonces era como que ya, yo quiero jugar fútbol también. Y había jugado fútbol con mi papá y sentía que me iba a llevar un poco mejor con los niños de salón. Porque siempre habían sido más amables los niños que las niñas. Y en el salón empezaron a coger un poco más de confianza y yo también me soltaba un poco más con ellos, pero yo no podía ir ni a los campeonatos ni a nada porque obviamente los niños juegan un poco más brusco que las niñas. Entonces pasó que llegó el segundo año de secundaria. Al llegar al segundo año de secundaria, yo agarré y empecé a... Entraron a primer año unas cuantas más extranjeras, como unas 2 o 3 extranjeras más, a las que yo de alguna manera eran, bueno, yo era senpai, ellas eran de primero, tampoco hablaban mucho japonés, tampoco hablaban español, nos comunicábamos entre español e inglés, pero nos hicimos amigas porque nos sentíamos un poco el mismo rechazo, entonces era como que nos hicimos amigas. Y les dije para que entraran al equipo de fútbol. Entonces, al ser un poquito más, podíamos jugar fútbol entre nosotras. No íbamos a campeonatos, pero sí jugábamos fútbol y nos divertíamos. Era como nuestro momento de nosotras. Y entonces entraron de primer año, entraron más niñas al equipo de fútbol. Hasta que ese equipo de 4 niñas se convirtió en un equipo de 12 niñas. Al cual ya nos empezaron a mandar a partidos y campeonatos y siempre ganábamos y siempre nos iba bien y siempre pues no sé, pero siempre nos iba bien. Entonces las de mi salón, o bueno, las de mi año empezaron a querer involucrarse y algunas se salieron de sus bukatsus y se metieron a fútbol conmigo. Entonces, como yo había sido prácticamente la que había fundado ese grupo de fútbol, yo era la capitana del equipo. Y ellas no estaban muy de acuerdo que una extranjera sea capitana de un equipo o que prácticamente conforme un equipo. Yo con ellas no hablaba, pero tampoco les podía negar a que entren al equipo que yo había creado, entre comillas. Y siempre se recibieron a todas muy bien, siempre las recibimos. Y ellas entraron hasta que estas niñas extranjeras creo que se mudan y salen del colegio, ellas salen del colegio como 3 veces antes que acabe el segundo año y yo me quedo con todas las niñas japonesas y de nuevo mi bajón. Estaban ellas con las que no me llevaba bien porque por sí ya nos iba pésimo en la clase y estaban esas niñas que eran como mi grupo, como mi apoyo y ellas se fueron y yo me quedé sola de nuevo, no tenía más amigas. Entonces yo empecé a hablar con ciertas niñas con las que más o menos nunca había tenido problema. Eran como las niñas que también eran bulleadas en el colegio. Entonces me llevaba un poquito con ellas y empezó el gran martirio. Me acuerdo que entraron 2 niñas que siempre habían sido muy alejadas conmigo, pero yo no había tenido ningún problema. Y en este caso a una tenía un niño que le gustaba. Para esto yo ya había bajado más o menos 10 kilos, más o menos. Y al parecer, nunca me quedó claro, conciso, porque yo no hablaba para nada con este niño. Yo le gustaba al niño. Problemas en la secundaria. Siempre pasa. Y la chica me empezó a tener rabia por eso. Pero ella no era simplemente de actos, palabras, sino ella era de accionar. Tengo una marca aquí, que no sé si se logre ver por esto. Tengo una aquí, creo que sí se ve. Y tengo otra aquí. Ay, no sé si se logra notar por acá. Por aquí. Bueno, ya pasaron muchos años aquí, que es como un puntito. Que me los hizo ella con una tijera. Ok, llegamos al punto extremo del video. Ella me atacó con unas tijeras dentro del baño cuando se enteró que al niño le gustaba yo. Y yo me estaba escapando de ella todo el pasillo y ella me metió al baño
yo me metí al baño, me encerré y me sentía protegida, y ella se subió, se montó a la puerta del baño, porque es como que un baño está aquí, solamente lo separó una pared, no una pared de cemento, sino como unos separadores de madera. Y ella se montó a la puerta, entró al baño con una tijera y me arañó. Esa fue la primera vez. La primera vez fue aquí, por aquí. Esa fue la primera vez. Y después que pasó eso, ustedes me dirán, ¿por qué no le dijiste a tu mamá? Bueno, ¿por qué no le dije a mi mamá? Porque en segundo año, al empezar segundo año, yo ya me había quejado con mi mamá. Pero lo que había pasado es que había empeorado todo. Ella se fue, se quejó, y eso 4 días máximo había paró el que me tiraran la comida, el etcétera. Pero de ahí empezó de nuevo y empezó peor. Entonces yo era como que yo mejor me quedo calladita, yo no les digo nada, yo me callo, yo no hago y yo no replico nada. Entonces, fin, no me van a molestar más. Pero entonces por eso yo no quería hablar con mi mamá, porque yo sabía que ella se iba a quejar y que la perjudicada de las quejas de mi mamá iba a ser yo, porque ellas se iban a molestar más y me iban a hacer más bullying. Entonces yo agarraba y me quedaba callada. Cuando pasó eso, obviamente yo le dije a mi mamá que me había cortado, me había hecho una pegada y no pasó nada. Bueno, mi mamá no, tampoco, era una herida pues de un pinchazo de aguja, de ¿cómo se llama? De tijera. Era una herida pequeña, no era muy grande, pero sí me quedó una cicatriz. Y entonces yo no le tomé más importancia, le preguntaba siempre cómo estás, y yo bien, cómo estabas bien, y mi mamá, bueno, se dedicaba a trabajar, entonces cómo estás bien, y cómo estás bien, y ahí terminaba el tema. Y volvió a pasar lo mismo, porque justo este niño le toca formar un grupo para irnos a un paseo, y me toca sentarme al costado del niño. No me acuerdo ni siquiera cómo se llama, porque era un japonés. Y recuerdo que cuando yo me enteré que me tocó sentarme al costado de él en el paseo, yo no quise ir al paseo. Incluso me quedé dormida a propósito. Saludos mamá, me quedé dormida a propósito. Y no quería sentarme al costado de él en el paseo. Y dije, no, me salvé, no voy a ir. Ya todos se partieron al paseo. Pero no, me esperaron y me tocó sentarme al costado de él. Cuando pasó el paseo, ella me había mirado con cara de miércoles todo el paseo. No me podía, yo no la podía ver, le corría la mirada todo el rato. Y pasó lo inevitable cuando volvimos al colegio. Ella me buscó, me volvió a encerrar en el baño, volvió a pasar lo mismo, pero ya me hizo una marca más grande, y en la que yo me asusté, la que más se nota, aquí, la que está aquí, porque me empezó a sangrar muchísimo, muchísimo me empezó a sangrar. Esto todavía no estábamos en segundo año. Entonces ya era inevitable, muchos de los pleitos ya no se podían controlar, y yo empecé a faltar al colegio. Yo empecé a ya no ir al colegio. Después de pasar eso yo me asusté mucho, yo ya no iba. Yo me encerraba en mi casa. Entonces muchas de las tácticas que eran era que mi mamá salía a trabajar como a las 7:30. Yo me tenía que ir como a las 6:30 de la mañana al colegio. Entonces yo iba y me esperaba en un parquecito a que ella salga de la casa. Como yo tenía llave, porque yo siempre llegaba antes que ella a la casa, me metía a la casa y de la casa llamaba al colegio y decía que no iba a ir al colegio por bla 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 esto, y me hacía pasar por mi mamá. Chicos, no hagan eso, eso es malo, no falten al colegio. Entonces pasó eso mucho. Y después otra salida fue que conocí a unas niñas, una era filipina y la otra era brasilera. Eran de un pueblo, o bueno, de un pueblo no, de una ciudadcita que estaba un poco más lejos, como 15 minutos en bicicleta de mi casa. Las conocí en una convivencia de extranjeros, y ellas sufrían de los mismos desórdenes alimenticios, o bueno, una sufría del mismo desorden alimenticio que yo sufría, y nos entendíamos mucho. Entonces nos hicimos como un grupo entre ellas, y entonces yo ya no solamente me escapaba para irme a quedarme en mi casa sola, sino también para estar con ellas, bueno, con ellas en parques, conversando, compartiendo. Creo que podía decirlo así. Es algo que me toca mucho,
Porque gracias a Dios una de ellas pudo salir del problema, pero otra no. Y a otra la vi hace medio año y estaba muy mal. Y me toca harto el tema de ella porque cuando yo salí de todo lo que salí, la última vez que yo hablé con ella terminé muy mal porque con la filipina, para ser exactos, porque yo le dije que no estaba bien. Después de habernos apoyado tanto en lo que hacíamos, le dije que no estaba bien y que ella tenía que salir de eso. Y ella me volteó la mirada y me dijo que si yo no era más lo que era antes con ella y con lo que era con la brasilera, no le hablase nunca más y que su problema y que ella iba a llegar a ser perfecta y yo no, y ese era mi problema. Pero bueno, ese es otro tema que no voy a tocar ahorita. El tema del bullying es el de ahora. Pasó que terminaron esos años de escuela, pasó el tercer año así hasta que mi mamá se enteró que yo estaba faltando muchísimo en la escuela y me dijeron, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es esto? Yo tenía que acabar bien tercer año, no podía estar faltando más porque si no yo no iba a poder postular al COCO, que es la preparatoria. Y yo dije, dale, no postulo, no quiero estudiar más. Si me van a tocar compañeros como los que me tocaron aquí, no quiero. E incluso yo entré a un COCO en el que yo conocía ya a un amigo que es Kenji, que ya salió en los videos anteriores, por el miedo a que me toquen compañeros como los que me habían tocado en mi secundaria, porque habíamos tenido muchos pleitos, incluso en el tercer año, cuando yo ya conozco a Mario. Yo lo conozco en tercer año más o menos en septiembre. En septiembre lo conozco. Yo seguía teniendo problemas y Mario fue una de las personas que se fue a parar afuera del colegio para ver quién se atrevía a molestarme en la salida, porque fue otra de las ocasiones que pasó de que las chicas empezaban a esperarme en la salida para hacerme pleitos, y algunos de los niños también, porque ya era como que todo el mundo se había puesto en mi contra porque veía que yo era el cerdito de todos ellos, de las cuales se podían burlar, de las cuales a quien podían molestar y reírse. Entonces, sí, empezaban a esperar afuera del colegio y me acuerdo que Mario, como es más grande que yo y era más grande que ellos obviamente, no, fue un día a esperarme afuera del colegio con su amigo Kenji, con mi amigo también Kenji ahora, y a defenderme. Y de ahí pues no me fastidiaba mucho porque ya faltaba poco tiempo para acabar el colegio. Son tantas cosas que pasaron que wow, chicos, si les contara absolutamente todo, este video se hace más largo de los que ya está haciendo. Entonces, como otra ocasión también que pasó fue que hubo un partido, el último campeonato de fútbol, en el cual yo tenía que participar. A pesar de ser tercer año, me pidieron que participara. No voy a decir nada, pero era muy buena delantera. Entonces me pidieron que participara para ellas, para el equipo completo del colegio, y poder sacar un trofeo. Pero yo realmente me había sentido bien desprotegida por todos. Me había sentido maltratada por mis compañeras. Ya me había dado cuenta que a mí me estaban haciendo bullying, porque en un momento no te das cuenta porque dices simplemente ellos serán así. No entiendes muchas cosas. Cuando yo conozco a Mario, conozco a Kenji, ellos me hacen entender que lo que yo estaba sufriendo era bullying y que no lo podía seguir permitiendo. Y yo agarro y no voy al campeonato. Yo iba a ir al campeonato, estuve a punto de ir al campeonato, pero no fui. No quise ir. Estaba a punto porque la profesora me lo había pedido mucho, mi entrenadora no era mala. Pero no, sentí que ellas no se merecían la felicidad de ganar el partido y llevarse toda la gloria, porque yo sabía que ellas no iban a ganar ese partido si yo no estaba. Y no lo ganaron. Y no fui y me enteré que no ganaron, les dejé plantadas. Me agarraron más cólera, pero ya íbamos a salir del colegio, cada uno iba a tomar su camino, así que me importó poco y no fui al partido. Me dolió también a mí porque yo creo que hubiera sido un gran deseo para mí ganar ese campeonato, que era un campeonato intercolegial, pero no fui. Y no ganaron y me salí con la mía. A pesar de todo, a pesar de las malas experiencias, de las buenas experiencias,
hubo una cerecita más que ponerla al pastel. Y fue mi profesor, mi tutor de toda la vida, de todos los años. Mi mamá siempre lo pintó como una persona genial, muy buena, y que me apoyaba muchísimo. Pero tú te das cuenta realmente de cuando una persona te apoya y de cuando una persona no cree en ti. Y ese profesor jamás creyó en mí. Jamás pensó que yo iba a poder llegar donde yo pude llegar. Siento que siempre fue un racista. Siempre pienso que ha sido una persona racista. Y jamás voy a sacar esas palabras de mi boca. Muchas veces dijo apoyarme en el momento en el que yo le contaba que ellas me fastidiaban, pero simplemente él siempre en su palabra fue: ellas tratan de jugar con ella, pero como no les entiende se ponen nerviosas. Y no es así. Si ellas trataran de jugar conmigo, yo no me hubiera sentido excluida, maltratada por ellas. Todo el tiempo desde el primer día que pisé ese colegio. No me hubiera sentido así si es que ellas hubieran realmente tratado de jugar conmigo y que yo no les hubiera entendido. Pero bueno. Recuerdo mucho cuando el profesor me dijo que yo no iba a poder entrar al Coco. Cuando me dijo que yo no iba a poder sacar más de 230 puntos en un examen. Cuando me dijo que yo no iba a poder hacer muchas cosas que hoy por hoy ya logré sin ayuda de él y sin ayuda de nadie. Entonces esa fue la cerecita del pastel. Mi profesor, mi tutor de 3 años. Hoy me descargué más que siempre porque, ¿saben? El día que yo me gradué de ese colegio, fui a la graduación porque mi mamá me lo pidió, mi mamá me lo imploró: ve a la graduación porque quiero tener un recuerdo de tu graduación. Por eso fui. Pero cuando yo salí de ese colegio con ese diploma, porque voy a ponerle la foto. Esta foto me ven dando el último discurso de mi salón y les quiero decir que me sentí tan bien porque les dije tantas cosas que no les pude haber dicho en todos esos años de colegio y fui tan clara con ellos. Creo que la mayoría se asombró e incluso ninguno aplaudió al último, solamente algunas mamás de ellos. Pero me sentí tan bien porque saqué todo lo que sentía, todo lo que ellos me habían hecho, se los dije. Yo me sentí tan aliviada, me sentí tan, no sé, tan libre, que yo lo primero que fue que hice: mamá, guarda esto. Pero nos dieron un libro, a todos nos dan un libro, recordando los 3 años de ese colegio, con fotos, etcétera. A mí me lo dieron y yo lo primero que hice, no les voy a mentir, cogí el libro, cogí una lapicera y empecé a tachar a todas las personas que me habían hecho tanta, mierda en la vida. Empecé a tachar nombre por nombre, cara por cara, porque salía era como un anuario, todas las caras de todos. Y a cada persona que me había hecho tan bien en la vida, empecé a tachar su nombre y empecé a tachar su cara. Así, tal en cual, en cada foto en la que salía. Y eso no lo tengo más, porque ustedes pasaban cada hoja de sonario y en cada hoja de sonario había rayas y rayas. Recuerdo que cuando mi mamá vio el anuario ya rayado, mi mamá me dijo: ¿por qué has hecho eso? Si es un recuerdo. Tal vez para ella hubiera sido un buen recuerdo que yo haya terminado la secundaria aquí, pero para mí era un recuerdo que me comía. Y yo era como: no quiero tener fotos, no quiero recordar sus caras. Y aún como vivo en la misma ciudad en la que me gradué, a veces las veo pasar y digo: de la que me libré, porque no me los tuve que volver, no tuve que volver a pasar ni una palabra con esas personas que fueron tan malas y fueron tan crueles. Porque sí, los niños son muy crueles, pero yo creo que he omitido tantas cosas que me hicieron porque sé que son cosas que me tocaron tanto, que me hicieron sufrir tanto, que prefiero ni recordarlas. Créanme que ningún niño, por más que sufra de sobrepeso, me decía que le tiren la comida o que le pongan un hincapié para que se caiga y se le caiga toda la comida en la ropa. Ningún niño merece eso. Y si tú haces eso
o le has hecho eso a alguno de tus compañeros, créeme que estás mal, porque nadie lo merece. Nadie, absolutamente nadie merece vivir eso, porque es un trauma que queda durante hartos años porque no se supera, incluso te puedes traer más problemas psicológicos de los que tú crees. Gracias a Dios recibí muchísimo apoyo del que es hasta ahora mi novio, recibí muchísimo apoyo de mis amigos, de la nueva familia que tengo ahora, tal vez indirectamente también de mi mamá, porque mi mamá siempre me apoyó en lo que pudo. Ella pensaba que me apoyaba de la manera de ir a hablar con los profesores. Hasta ahora se lo explico que no fue la correcta, porque cada vez que ella iba era cada vez que a mí me pasaban cosas peores. Entonces yo sé que ella trató de apoyarme tal vez de alguna manera, pero no fue la más correcta. Casi lloro, chicos, porque me hace recordar todo esto. Pero bueno, quiero acabar el video de hoy diciéndoles que a todas las personas que hayan pasado eso y digan, ay, pero lo más fácil es hablar, contar y esto. Un año después que yo salí del colegio, se hizo una ley aquí en Japón que hablaba del bullying, porque aquí en Japón bullean mucho y la gente se suicida. La gente, los niños de los colegios mayormente se suicidan por culpa del bullying. Es algo que aquí lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Y yo fui tan mala suerte de que esa ley salga después de que yo salga del colegio. Porque ya no podía hacer nada. Ya no hice nada. Pero quiero decirles a las personas que dicen, ay no, pero qué tonta, tú no hablas porque no quieres, porque te quieres hacer la víctima. No es así. Las personas que sufren bullying en el colegio muchas veces sientes que callando hacen lo mejor que puede hacer. No es lo mejor. Lo mejor es afrontarlo, dar la cara y decir, y así ante las personas que te lo hacen, no me lo vas a hacer más. ¿Cómo te digo? Defenderte. No a manos ni a gritos, no a manos ni a golpes, no. Defenderte, tal vez tratando de hablar, de conciliar. No funciona muchas veces decirle a tus padres, porque esas personas no paran con que tú le digas a tus padres. En mi caso no paraban cuando yo le decía a mi mamá. En mi caso no paraban cuando mi tutor les llamaba la atención. En mi caso no paraban cuando sus papás les llamaban la atención. Paraban 2 o 3 días, pero después seguían haciéndome la vida imposible. ¿Entienden? Entonces, para las personas que crean que somos tontas, las personas que no hablamos en el momento, no es que seamos tontas, simplemente es que teníamos miedo. Yo tenía miedo. Creo que todo el mundo ha llegado a tener el miedo que yo, o las personas que han sufrido esto, han llegado a tener el miedo que yo he tenido. Porque ha sido muy horrible. Gracias a Dios, en el 3er año que salí de ahí, todo acabó, cerré página, empezó para mí de nuevo una parte de mi vida mejor. Entré a un colegio en el cual me llevo bien con todos mis compañeros, en el cual sociabilizo bastante bien. Obviamente en 3er año tenía un amigo que era Kenji, él es más grande que yo, estaba en ese colegio. Yo entré ahí porque tenía igual el mismo miedo de que me toquen unos compañeros parecidos a los de la secundaria. Y bueno, me doy cuenta que las personas estaban mucho más maduras ahí, porque nadie me hizo bullying, me apoyaron muchísimo, los profesores me apoyaron mucho más que ese profesor imbécil que estaba en el otro colegio. Pero, ¿qué les digo? Ahora estoy feliz, es una etapa que aún me da pena, pero que me da pena recordarla, pero que simplemente eso se quita no recordándola. Así que esta va a ser la primera y última vez que voy a hablar de este tema con ustedes. El siguiente tema creo que va a ser el de los desórdenes alimenticios. Así que si ustedes quieren, de nuevo, no se olviden comentarlo, que yo voy a tomarlo muchísimo en cuenta. Y ahorita voy a responder las preguntas que ustedes me hicieron en Instagram. Por cierto, voy a responder las preguntas que tengan que ver con el tema, porque me han dejado otras, pero nada que ver. Ulises López.próspero me dice, ¿qué
tan difícil fue que te aceptaran? En la secundaria jamás fui aceptada por nadie. Hasta que la acabé me quedé sin ser aceptada por absolutamente nadie. También un poco por mis compañeros hombres, pero como saben, si te juntas con a la que bulean, pues obviamente te van a bullear a ti. Pero creo que solamente fui aceptada por algunos compañeros hombres, contaditos, 2, 3, a lo mucho. Red Algueri, ¿qué es lo que más incómoda te han hecho sentir en Japón? Incómoda. Creo que... incómoda, es difícil. Es que son hartas cosas, pero... creo que más que todo ha sido el hecho de... no sé, hablando del colegio, que todo el tiempo me excluyeran porque de por sí no me sentí, no estaba en mi lugar, y que te excluyan pues es lo que más te incomoda, ¿no? Creo que el que te hagan sentir que eres distinta a los demás. Y de nuevo, Ulises Próspero me dice, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo lo superé? Creo que lo superé saliendo de ahí, saliendo de ese lugar. Lo superé terminando la secundaria con mucho esfuerzo, pero terminándola fue como lo superé. Michelle Morris me pregunta, ¿qué cosas ofensivas te dijeron en japoneses? Menciona mi nombre, porfa, te quiero más, Michelle. Ok, ¿qué cosas ofensivas me dijeron los japoneses? Me decían debu, que significa gorda o chancho o algo así. Me decían baka, que significa tonta. También me decían como que yo estorbaba. Hay una forma en japonés que se dice doite, pero mayormente te dicen doite kudasai o doke, pero cuando te dicen doke o doite de mala manera y te empujan y así, es como que también es una ofensa. Pero más que todo debu y baka, que eran palabras fuertes para mí, que era tonta y gorda o cerda, una cuestión así. Med Jerónimo, hola, mi pregunta sería, ¿qué tipos de bullying hay? Bueno, en mi caso creo que es más que todo fue bullying tal cual en el colegio, no fue ni bullying cibernético ni nada, fue bullying en mi escuela, agresivo, porque sí me agredieron bastantes veces, no solamente la vez de las tijeras, sino tuve bastantes veces en que me empujaban, en que pasaban y me tiraban lápiz en la cabeza cuando estaba en la hora de la comida, me tiraban lápiz en la cabeza y yo no me daba cuenta quién era y se hacían los locos todos. Me dijo, bloque social, hostigamiento, manipulación social. Eso, manipulación social. Me estaba viendo muchísimo ese tema. La manipulación social aquí en este país es muchísima. Por lo menos en esa escuela era muchísima. Les cuento un dato importante. En ese colegio existía como una regla. Había una de las chicas que se llama Mía. ¿O Ami? ¿Era Ami o Mía? Ami o Mía era el nombre de la niña, que agarraba y hacía que tenía como un grupo en el cual todas las niñas del colegio tenían que perder la virginidad antes de terminar la secundaria. Entonces sí, yo creo que eso vendría a ser muchísimo la manipulación social. También está aquí la exclusión social y el racismo, evidentemente. Saludos hasta California, norte de California, ok. California del Norte. Mischief Cat, yo la conozco a ella es de Perú. Dice, existe el machismo en todo el mundo. Sin embargo, escuché que las mujeres no se defienden como en Perú. Que algunas mujeres tenemos barrio y si nos dicen algo, le decimos de la a la Z, jaja. ¿Cómo lidiar con esa situación? El machismo, ok, ese es otro tema, pero también es importante. El machismo aquí creo que no es tan sonado como en otros países. No he visto mucho machismo aquí. Pero incluso sé que las mujeres son las que controlan o llevan la casa. No he visto mucho machismo, pero sí hay muchos países en los cuales las mujeres se quedan calladas más que todo por miedo, por vergüenza, o porque simplemente te dicen, tú lo provocas. Y eso es totalmente mentira. Una mujer por nada del mundo, por X razones, merece que la traten mal o que siempre diga ay, que el hombre puede y que la mujer no, porque las mujeres podemos hacer todo, así como los hombres pueden hacer absolutamente todo. Así como una mujer puede manejar un tractor, un hombre también puede manejar un tractor. Las mujeres y los hombres somos totalmente iguales y podemos hacer todo igual. Los hombres tienen derecho a hacer
tanto cosas de mujeres como las mujeres cosas de hombres, porque creo que ahí viene, ¿no?, la estadística de cosas de mujeres y cosas de hombres. No, todo es lo mismo, los hombres y las mujeres podemos hacer lo mismo. Pero sí, en Perú una mujer no se deja nadita, porque si es que tú vas a venir aquí a decirle, ay, que es que el otro, o a ofenderla, o verle a venirle a hablar con un tema sexista, la mujer te va a mandar por un tubo, y eso es muy, muy cierto. Quiero agradecerle a las personas que han comentado y que me están apoyando muchísimo en esto. Vamos a llegar a ser ya 20,000 suscriptores. Somos un montón. Y estoy muy feliz por eso y agradecida mil por todos ustedes. Quiero darles un beso grande a todos ustedes, como siempre, todo mi cariño y todo mi amor y todo mi agradecimiento para ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram, darle me gusta a mi página de Facebook. Voy a tratar de ser un poquito más, no sé, subieron que sea un video semanal porque la verdad es que se me complica harto grabar. Pero ya estamos grabando, estamos teniendo más tiempo y así. Así que no se olviden de darle me gusta a este video, compartirlo si te gustó. Y ahorita voy a ir con otro en vivo porque voy a darles una noticia muy importante a todos ustedes. Un beso grande y nos estamos viendo. Bye bye.